Bueno, a mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre el poder en el mundo, quién lo ejerce, cómo lo ejerce, para quién lo ejerce, para qué lo ejerce y con qué reglas y principios lo ejerce. Como podéis ver, cada una de estas preguntas, solo ella, ya está, 15 minutos y se acabó. Pero bueno, para poder intentar un poco contestar a estas preguntas, que no voy a poder contestar a ellas, pero dar algunas ideas que pudieran un poco serviros también para el conjunto del debate de esta jornada, yo he pensado que una de las cosas que es más importante para entender cómo se despliega el poder en el mundo es que las gafas con las que explicamos cómo se despliega el poder en el mundo construyen cómo es el poder en el mundo, ¿no? Entonces, en mi disciplina, en Relaciones Internacionales, hay muchas gafas para entender el funcionamiento del mundo. Yo voy a coger un poquito, me voy a ir poniendo 3 gafas y os voy a explicar algunas cosas que con esas gafas yo visibilizo o visibiliza la disciplina de lo que está pasando en cómo se está desplegando el poder en el mundo internacional. Mi primera gafa es una gafa que vamos a llamar estatocéntrica y realista. Entonces, yo veo cómo se despliega el poder en el mundo y el poder se divide dentro de los estados y lo que ahí pasa, y fuera de los estados, donde un conjunto de 194 estados-nación actúan y se mueven. Estas gafas estatocéntricas y realistas nos hablarían de un escenario donde el poder se despliega a través, yo voy a utilizar unos personajes, pero son actores que se mueven en estructuras que constriñen su comportamiento. Pero yo voy a hablar de que estos 194 estados, en base a sus capacidades, en base a factores materiales, a los recursos políticos, sociales, económicos y culturales, se mueven en el escenario internacional y que habría una lógica geopolítica. Hay un soldado que representa a esos estados y se mueve en el mundo internacional. Hay también una lógica económica. Estos estados se mueven en el mundo internacional por intereses económicos. Hablaríamos de un comerciante. Y en estas gafas que ven el mundo de esta manera, lo que mueve a estos estadistas, soldados, comerciantes y otros actores, pero lo que le mueve es la defensa del interés nacional, la defensa de la comunidad política que es el Estado-nación. Esos 194 estados tienen un escenario dentro, donde hay una sociedad civil y unas élites que se despliegan hacia afuera representando al conjunto de esa comunidad política. Y ese interés nacional, hoy en día, en el centro de ese escenario político estatocéntrico, en el centro hay una lucha de poder entre lo que llamaríamos las grandes potencias, que durante mucho tiempo mayormente eran potencias cuya identidad era occidental, europea y toda una serie de cosas que las voy a dejar ahí. Pero hoy en el centro de esa lucha de poder internacional desde una perspectiva estatocéntrica estarían nuevos países, nuevas potencias, como serían todo lo que llamamos los BRICS, sobre todo a la cabeza China, Brasil, India, Rusia y por ahí anda, por ahí abajo Sudáfrica, que conforman un nuevo escenario de relaciones. Y uno de los debates centrales sobre, con esas gafas, qué está pasando con el poder en el mundo, son preguntas sobre si la emergencia y consolidación de estos nuevos grandes potencias en el escenario internacional político cambiaría o no las reglas de juego, para quién, por qué, contestaría de manera diferente a quién, cómo, para quién, para qué y con qué principios. Y hay un debate, una controversia muy fuerte. Para mucha gente cambia las cosas. Para otra gente, la llegada al centro de la estructura de poder internacional de estos actores no cambia nada, porque todos ellos son actores racionales que, a través de esas lógicas geopolíticas y económicas, buscan maximizar su poder en el escenario internacional. Y esas gafas me llevan a hablar de determinadas cosas, pero dejo solo el escenario ahí colocado. Junto a este escenario de actores estatales, rational choice, buscando sus intereses en el mundo internacional, si yo me pongo otras gafas, me iría a otro escenario, que está ahí, que está entrelazado. El poder se despliega en ese escenario aparentemente de esa manera, pero si yo me pongo otras gafas, ¿cómo se despliega ese poder? Si yo me pongo unas gafas que en relaciones internacionales llamamos neomarxistas y luego añadiré postestructuralistas, lo que va a primar no es el mundo de la política y del interés nacional de Estados-nación. Lo que va a primar para analizar el poder es la existencia de un sistema económico mundial, del capitalismo.
Y con esas gafas yo lo que voy a ver es que los Estados-nación no representan en realidad a las comunidades políticas nacionales o multinacionales que hay dentro y que se despliegan con sus representantes en el exterior, sino que lo que estaría viendo es la existencia de una especie de pulpo con muchas cabezas, de una élite político-económica global cuyas múltiples cabezas son las élites de casi todos los estados, bueno, de casi todos no, pero de muchos estados-nación, y que conforman una estructura de poder transnacional, y la metáfora que me sirve es esa idea de un pulpo, donde el centro de la lucha del poder es el centro por atraer la acaparación, todo esto que en economía que sabéis mucho mejor que yo y no voy aquí a extenderme mucho, cómo esa élite capitalista funciona para acaparar por desposesión de la inmensa mayoría de la humanidad, en ese entramado en red como un pulpo, acapara los recursos naturales del planeta, acapara el trabajo de la mayoría de la humanidad, acapara el trabajo no remunerado de las mujeres y, con ello, va generando su riqueza, su privilegio y toda una estructura de poder, y ahora veremos de qué más, que le permite continuar llevando a cabo ese despliegue del poder, tanto material como, ahora veremos, en otras dimensiones. Y podría aquí hablar mucho, con esas gafas, de toda una historia de extensión de esa élite político-económica capitalista, desde el siglo XV hasta hoy, la trata, la colonización, las relaciones neocoloniales, y cómo ahora está esa élite político-económica actuando para acaparar todos esos recursos naturales, todo ese trabajo, todo eso. Y todo eso, mejor que nadie, lo sabéis los economistas, mejor que nadie lo vais a debatir en estas jornadas, pero yo mencionaría tres elementos importantes en ese proceso de acaparación por desposesión, que me parecen muy relevantes. Las cadenas globales de cuidado y el papel que están jugando las migraciones y la gestión por parte de esa élite político-económica global de la movilidad de la gente en todo el planeta, y en especial de las mujeres inmigrantes que vienen a sostener aquí la vida, que vienen aquí a realizar el cuidado. Y la otra dimensión que me parece muy importante es la geopolítica de los recursos naturales y el papel que ahí está jugando África y Oriente Medio, y el papel, y en otras gafas, junto a esos estadistas, soldados y comerciantes, aparecen multinacionales, organizaciones económicas internacionales, un montón de otros actores, las ciudades globales, que son actores económicos y políticos de ese pulpo con muchas cabezas que hace todo ese proceso más, diría en estas gafas, donde la economía es el centro y la política es la supraestructura de ese pulpo económico. Me podría poner... Todas estas gafas tienen muchos problemas. Solo voy a destacar dos problemas de estas dos gafas de las que ahora he hablado, que permean muchos de los análisis de cómo funciona el poder en el mundo internacional. La fuerza que le dan a las fuerzas materiales, a las capacidades materiales, sean militares, sean económicas, la fuerza que le dan a la idea de que los actores somos actores racionales, que hacemos cálculos beneficios de lo que nos es mejor y peor, y construye a las personas fundamentalmente como Homo economics y como un lobo del hombre para el hombre, ¿no? Como seres egoístas que nos movemos por el interés. Y todo eso es una construcción social. Y aquí aparece una de las principales críticas que le podemos hacer a estos análisis hegemónicos, tanto en la variante neomarxista como en la variante realista, de que es el enorme determinismo que nos hacen dar esos análisis y cómo en realidad favorecen al status quo, a la permanencia de esas estructuras de poder, esas estructuras económicas en el mundo internacional. Porque si yo me pongo otras gafas y digo que lo importante en el mundo es que el mundo es una construcción social, que lo que importa en el mundo son las fuerzas ideacionales que construyen la realidad, que construyen a los actores, porque los estados no existen, los estados los hemos creado, porque las naciones no existen, las naciones son una invención, pero todo eso es la realidad que está y que existe y que está construida. Si nos ponemos desde ahí las gafas, nos vamos a encontrar que lo que para mí es más relevante en cómo se despliega el poder hoy en día en el mundo
no es entender las lógicas de lucha entre Estados Unidos, la Unión Europea y los BRICS en Siria, no es entender cómo está acaparando económicamente y atrayendo la riqueza hacia ellos esa élite político-económica, es entender la batalla de ideas que hoy en día tenemos, quienes queramos resistir a esas estructuras de poder, porque en las ideas está en cómo se mantiene y está construido este sistema capitalista, que es una élite capitalista, neoliberal, patriarcal, depredadora del planeta, heteronormativa y todavía blanca. Y todo esto que acabo de decir es la construcción identitaria de estas élites político-económicas globales. Y la lucha, la batalla está por quienes quieran resistir contra esos soldados, comerciantes, estadistas o capitalistas. La batalla está en el sentido común, en cómo se construyen las estructuras discursivas y normativas que hacen que el poder se legitime, en cómo cada día nosotros, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación interpersonales, afectivas, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones políticas, tenemos interiorizado a esas estructuras de poder. Todo eso que Foucault habla de la microfísica del poder. Y lo tenemos porque las gafas con las que vemos el mundo muchas veces le sirven a esa estructura político-económica. Nuestra forma de consumo, nuestra forma de entender las relaciones con quienes no son blancos, clases medias o clases altas, relaciones entre hombres y mujeres, relaciones con la naturaleza, relaciones vinculadas a la identidad sexual, la raza, la etnia, y cómo hay una construcción identitaria que coloca a esa élite político-económica global, y con esto voy a acabar porque no me da mucho tiempo, como un príncipe. Porque aquí hay dos lógicas ideológicas fundamentales. Y quienes quieran resistir contra estas estructuras de poder internacionales y nacionales necesitan cuestionar la hegemonía cultural, necesitan cuestionar los regímenes de verdad en lo económico, en esa idea de que la economía solo puede funcionar el sentido común de una determinada manera, la economía de mercado neoliberal depredadora. Pero también cuando en el ámbito político nos dicen que el único sistema natural, bueno y legítimo es una democracia representativa de fachada, de la que supongo que Víctor va a hablar, es una concepción muy determinada de los derechos humanos, es una determinada visión de las relaciones hombres y mujer que mantiene el patriarcado, que mantiene la división sexual del trabajo y es una determinada concepción del papel que juegan las identidades culturales en la política internacional. Porque para mí, las dos grandes lógicas contra las que hay que resistir no es solo el soldado, no es solo el comerciante, es también contra el cooperante, que serían aquellas personas que han interiorizado la idea, el sentido común, de que hay una determinada forma de cuál es el mejor sistema político, el mejor sistema económico, el mejor sistema cultural, el mejor tipo de relaciones hombres y mujeres y la mejor forma de gestionar la economía y de gestionar los recursos del planeta, que es una muy concreta, que es justo la que favorece y la que permite que se mantenga esa élite político global económica. Y ese comerciante responde a una lógica, que es lo que llamamos, o lo que llama por aquí alguna gente, la pesada carga del hombre blanco. Situar a unas determinadas concepciones, a unas determinadas ideas, como ellas son arriba del pedestal, las únicas válidas. Y construir en esa lógica civilizatoria, construir a los otros como bárbaros, salvajes, como son el terrorismo internacional, como luchas tribales en África, o como niños, el resto de sociedades, el resto de culturas, el resto de colores de piel, hombres por encima de las mujeres, todos los entramados de esa pluralidad, de esa estructura de poder, coloca a unos pocos arriba y coloca y construye identitariamente a los otros como niños que necesitan la tutela del hombre blanco. Y en esa batalla de ideas, en esa batalla por el poder, y ya acabo,
habría muchas resistencias. Y yo lo que animo en estas jornadas es a que la reflexión que hagáis sobre el conocimiento, nunca perdáis de vista que el conocimiento es poder, que cada diagnóstico que hagamos de la economía, casi tan importante es lo que no mencionamos y dejamos a las sombras, las estructuras de poder que dejamos en la sombra, como lo que reforzamos construyendo que ese conocimiento es un régimen de verdad y no siendo capaces de abrir los oídos porque en los conocimientos subalternos, en los conocimientos que durante siglos los resistentes a estas estructuras, muchos de los cuales no están aquí, sino están en muchos otros lugares del mundo, ni son bárbaros ni son niños y niñas. Son actores de historia que llevan siglos construyendo conocimientos alternativos y resistencias para cuestionar los soldados, comerciantes, cooperantes de estas estructuras de poder internacionales. Muchas gracias.